5 preguntas que sí y 2 preguntas que no en un proceso de coaching avanzado con programación neurolingüística. Para ser más específico, en un proceso de coaching avanzado con programación neurolingüística progresista, funcional y somática. ¿De qué va eso? Ahora te voy a contar porque se viene nuestro entrenamiento de 3 días de coaching avanzado con PNL progresista. Así que vamos a empezar por las 2 preguntas que no. Bien, por sacar eso que no hace falta preguntar en un proceso de coaching, aunque está, ¿sí? Muchísimos coaches han instalado que estas preguntas son fundamentales. Vale decir que son necesarias para un proceso de cambio, que eso es el coaching. El coaching es un proceso de cambio basado en una estructura comunicacional basada en preguntas, donde un coach dirige o acompaña, sería la palabra correcta, a una persona, que puede llamarse coachee o cliente, a conseguir cosas que no ha podido conseguir hasta ahora, guiándola a través de preguntas a buscar opciones, posibilidades que hasta acá no estaba viendo. Y eso está excelente, es la esencia del coaching. Pero ese proceso conversacional, basado esencialmente en preguntas, desde nuestro enfoque, desde mi enfoque del coaching avanzado con PNL, hay 2 tipos de preguntas que no le aportan absolutamente nada al proceso y que incluso desvían el proceso. Yo les voy a llamar a la primera las preguntas de contenido. ¿Qué son las preguntas de contenido? Son aquellas que buscan de una manera direccional explorar en la experiencia del cliente. Por ejemplo, preguntarle, ¿sí? ¿Por qué crees que te está pasando esto? ¿Qué nueva mirada puedes encontrarle a esto? ¿Cómo te hace sentir esto? Y son preguntas que muchas veces le permiten al cliente explayarse, profundizar sobre aspectos de lo que le está pasando, pero que tienen 2 efectos que no son funcionales al proceso. El primero, cuando le hacemos este tipo de preguntas de contenido, del tipo, cuéntame qué te está pasando, y empiezan a darnos detalles primero, está reforzando el surco neuronal que lo llevó a un estado emocional. Está reforzando su incapacidad, su bloqueo, porque está activando las mismas zonas neuronales que lo dejaron en esa situación. Y segundo, que la persona sigue elaborando una construcción lingüística, una estructura lingüística que va a reforzar ese cuento que se está contando, esa historia que se está contando y que lo mantiene donde está. Y va a seguir dando vuelta en el mismo bucle que lo trajo hasta acá. Si ya pudiese ver posibilidades, si ya pudiese tener la respuesta, si ya pudiese entender lo que está pasando, no estaría con el coach, ya lo hubiese resuelto. Por lo tanto, esas preguntas de contenido, las preguntas clásicas, ¿no? Como cuando va al médico y nos hace un diagnóstico. La diferencia es que acá el diagnóstico no lo está haciendo sobre una patología, sobre los antecedentes, sino que lo está haciendo sobre la emocionalidad, sobre las circunstancias, sobre los objetivos. Y pedirle que a un cliente, a un coachee, nos hable de sus objetivos cuando todavía no sabe ni siquiera lo que le está pasando, no lo ha podido resolver, no sabe por qué no puede llegar a un objetivo, no sirve de nada. Por lo tanto, preguntas de contenido, fuera. ¿Bien? Y acá prácticamente desarmamos la estructura tradicional de coaching basada en preguntas. Entre ellas, las segundas preguntas que no, las preguntas poderosas. He visto cosas que desde mi punto de vista son totalmente disfuncionales a un proceso de coaching sano, funcional y progresista, es decir, que realmente lo ayude a progresar al cliente, que son las famosas preguntas poderosas. He visto listados de preguntas poderosas, como si estuviesen en un santo grial de preguntas a través de los cuales mágicamente, milagrosamente, el cliente va a encontrar una respuesta. Preguntas poderosas fuera, porque esas preguntas poderosas serían como la receta para una determinada. Si fuese tan fácil, bastaría, ok, voy a un catálogo, una especie de vademecum de preguntas poderosas, digo, ¿qué te está pasando? A través de las preguntas de contenido. Y voy con las preguntas poderosas, le doy una respuesta. Y otro me dirá, no, Edgardo, lo que pasa es que las preguntas poderosas vienen por inspiración. Entiendo que no tiene que venir por una guía, no tiene que venir por inspiración, tiene que venir por calibración. Y eso lo voy a explicar ahora cuando te hable de las preguntas que sí. ¿Se entiende? Preguntas de contenido, fuera. Preguntas poderosas, fuera. Fuera los listados de preguntas poderosas. Fuera los listados de preguntas que te manda tu master coach, tu mentor, tu supervisor de coaching, te manda un listado de preguntas poderosas. Eso hasta se venden preguntas poderosas. Fuera. Ahora vamos con las preguntas que sí. Las preguntas de contexto. ¿Sí? Cuando hablo de contenido, obviamente, que no me estoy refiriendo a que no se le pregunte nada. Necesitamos una información básica, ¿sí? Sobre el entorno de ese cliente, ¿sí? Sobre lo que quiere, cómo lo quiere, dónde vive, dónde trabaja, cuál es su entorno, cuáles son esos comportamientos que quiere cambiar. Pero necesitamos la estructura, no necesitamos los detalles. ¿Sí? Necesito conseguir en mi trabajo este objetivo. Y para conseguirlo necesito estas habilidades. Y para conseguir estas habilidades necesito cambiar estas creencias. Corto, breve, puntual. ¿Sí? ¿Y quién? E indagar sobre todo qué necesita ser esa persona, qué necesita estar siendo en ese contexto para conseguir lo que quiere cambiar. Eso está bien, pero son preguntas breves de contexto. Básicamente en PNL le llamamos paquete verbal o a un nivel más avanzado podemos hablar de preguntas del metamodelo del lenguaje, o modelos de precisión también se le llaman. Son distintos paquetes de preguntas, desde más simple a más compleja, que básicamente son preguntas de tipo qué, cómo, cuál, con quién, de qué manera, en qué circunstancias. Son las preguntas abiertas que nos orientan, nos dan un contexto necesario para avanzar en el proceso. Pero eso es la mínima parte de todo el proceso. No puede ser una sesión, un proceso de cambio donde el 80 o el 90% sean preguntas de contexto. Y mucho menos preguntas poderosas o preguntas de contenido, que ya dijimos que esas no. Entonces, preguntas de contexto, sí. Simples, precisas y muy poquito al comienzo de la sesión o cuando cada vez que no esté siendo específico tu cliente. Segundas preguntas que sí, las más importantes para mí. Las preguntas de respuestas fisiológicas. Las voy a dejar para el final para ampliar un poquito más. ¿Sí? Abrimos un paréntesis.
Y vamos al otro tipo de preguntas, que son las preguntas de estructuras del lenguaje. Son las preguntas para abrir determinadas estructuras del lenguaje que el cliente trae. Por ejemplo, cuando dice no puedo tal cosa. Una pregunta de estructura del lenguaje sería, ¿qué te lo impide? Otra pregunta de estructura del lenguaje es cuando llega con otro tipo de estructura de lenguaje del tipo, no es posible tal cosa por esto, por esto y por esto. Una pregunta de estructura decía, a ver, cuéntame la relación que hay entre esto y esto. Cuando está generando esas causas y efectos. ¿Sí? Cuando dice, no puedo tener claridad porque mi jefe me grita todo el tiempo. No puedo tomar decisiones adecuadas porque mi familia no me acompaña. Una pregunta de estructura del lenguaje sería, a ver, explícame cómo es el proceso por el cual decides decidir mal cuando tu familia o tu jefe te grita. Esta no es una pregunta mágica, pero le hace abrir filtros, le hace abrir posibilidades, de darse cuenta que está, viendo está teniendo una visión cegada de la realidad. O cuando nos dice, todo me sale mal. Todo te sale mal. ¿Puedes recordar un momento en que algo te haya salido bien? Estamos abriendo filtros. Esas son las preguntas de estructura. Luego, hay otro tipo de preguntas que son las preguntas de indagación de la representación interna. Preguntas de indagación de la representación interna, que van de la mano con las respuestas de respuesta fisiológica. ¿Bien? Estamos entrando un poquito más avanzado, pero quiero abrirte el panorama de lo que es este coaching, este coaching disruptivo que te traigo, este coaching innovador. ¿Qué son las preguntas de indagación? Hay dos tipos de preguntas de indagación claves. ¿Por qué y para qué? Pero hay que usarlas estratégicamente. Cuando alguien te dice, no consigo conectar con mi equipo de trabajo. Una pregunta sería ¿por qué? Pero no es estratégicamente el momento. Ahora te cuento. La pregunta clave no es por qué no puedes conectar con tu equipo de trabajo o por qué no puedes conectar, ¿sí?, con tus posibilidades. ¿Para qué? Incluso esto podemos llevarlo a un nivel extremo si se quiere. Una persona está atravesando una condición de salud y podemos preguntarle ¿para qué? ¿Para qué te enfermas? Obviamente, acá entra la PNL. Estas preguntas se hacen en un contexto adecuado. Esto lo voy a comentar en el próximo video. Quédate ahí a la expectativa porque viene un próximo video donde ya vamos a ampliar sobre los elementos de este coaching avanzado y progresista. Entonces, yo pregunto ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Hasta que viene una respuesta, que esa respuesta es corta y habla de un valor. Muchas veces nos enfermamos para buscar la cercanía, la atención de otras personas. Y eso surge con estas preguntas de indagación. Muchas veces no conectamos con determinadas cosas porque necesitamos seguridad para conectar con esas cosas. Si preguntamos por qué, vas a recibir una porquería de respuestas. Si preguntas para qué, vas a encontrar el recurso que la persona no está viendo. Esas son las preguntas de indagación. Y luego que la persona encontró la respuesta, viene el por qué. Porque va a reforzar eso. Yo te pregunto, ¿para qué te enfermas? Para sentir cercanía. Y luego te pregunto, ¿por qué quieres sentir cercanía? Se van a ampliar esos recursos y la persona se va a dar cuenta, no solo para qué, sino por qué. Y en el por qué está la respuesta, cómo conseguir esa cercanía. Y la va a empezar a buscar en base a esto por qué, en lugar de buscarla a través de la enfermedad. Preguntas de indagación. Y luego vienen las preguntas de transformación. Las preguntas de transformación son muy simples. Vamos a indagar sobre la representación interna de la experiencia de la persona. Toda representación interna tiene una estructura. Te doy un ejemplo. ¿Cómo ves tus metas? Lejos. ¿Bien? Eso ya es una representación interna, lo ves lejos. ¿Sí? ¿Qué más? Y es oscuro y pesado. El camino es oscuro y pesado hacia esa meta. ¿Cómo llegamos a esa meta lejana, oscura, pesada, ¿sí?, áspera, fría o caliente? A través de las preguntas de transformación. Ya voy a indagar sobre esto, porque esta es la clave de todo. Pero para llegar a las preguntas de transformación, voy a la carta que tenía ahí en el as, en la manga, que son las preguntas de respuesta fisiológica. ¿Cuáles son las preguntas de respuesta fisiológica? Cualquiera de todas estas, pero donde la respuesta no está en la palabra, sino que está en la fisiología, en la corporalidad. Y te doy un ejemplo, y con esto cierro porque voy a ampliar esto en un próximo video. ¿Sí? Le pregunto a alguien, cuéntame qué te está pasando. Me pasa esto, esto, esto. ¿Sí? Preguntas de contexto. ¿Bien? Y hago una pregunta de respuesta fisiológica. ¿Eso cómo te hace sentir? De tal y tal manera. Pero cuando le pregunto cómo te hace sentir, normalmente su cuerpo responde. Por ejemplo, dice, lo siento lejano. Oh, ok. Tengo una respuesta fisiológica. Una respiración que cambia, una mano que está acá y tal vez un cambio en los accesos oculares, mirando hacia abajo, hacia arriba, a un costado. ¿Sí? Y además, la mano que va a un lugar. Ahí tengo una respuesta fisiológica. Ahí es donde el coaching avanzado, funcional, somático, va a indagar, como si fuese un microcirujano que va tocando nervios pequeñitos, ¿sí?, buscando cuál de esos nervios es el que conecta con la corporalidad de su paciente.